Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es 22 de octubre. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Juan Pablo II, un papa que nació en Cracovia, en Polonia, en el año 1920. Estudió la filosofía y la teología para ordenarse sacerdote en el seminario de Cracovia, que funcionaba clandestinamente durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, para hacer el doctorado en filosofía, fue a Roma a estudiar en la facultad, en la Universidad de los Dominicos, el Angelicum. En el año 1946, a los 26 años, fue ordenado sacerdote. Y unos 12 años después, fue consagrado obispo, auxiliar de Cracovia, de su ciudad. Más tarde, en 1967, cuando tenía ya 47 años, Pablo VI lo hizo cardenal. Y 12 años más tarde todavía, a la edad de 58 años, 58 años cumplidos, fue elegido sumo pontífice, sucesor de San Pedro, y adoptó el nombre de Juan Pablo II. Había adoptado el nombre de su predecesor, que solamente había reinado 33 días, y que había querido asumir en su nombre el de los dos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II, después del cortísimo pontificado de Juan Pablo I, quiso continuar usando su nombre. El pontificado de San Juan Pablo II, que murió en el año 2005, concretamente el 2 de abril, ha sido el pontificado tercero más largo de la historia de los papas. Concretamente, hemos dicho que fue elegido papa en 1978 y lo fue hasta el 2005. Por tanto, son 27 años casi de pontificado. Cuando murió la víspera del domingo segundo de Pascua, que era la fiesta de la Divina Misericordia que él había instituido siguiendo las revelaciones que había recibido de Jesús Santa Faustina Kowalska, su paisana, su compatriota. Pues bien, la víspera de este domingo, segundo de Pascua, un sábado, que además era el primer sábado de mes, el primer sábado del mes, día consagrado al Inmaculado Corazón de María, y víspera del domingo segundo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. Una fecha muy bendecida y que realmente fue un guiño del cielo a todos los que a San Juan Pablo II lo quisieron y lloraron su muerte. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día.
Seguimos leyendo la carta de San Pablo a los Efesios. Seguimos igualmente en el capítulo 2. Ya empezábamos ayer. Tomamos los versículos 12 al 22 que dicen así: Hermanos, entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por medio de Él, en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Como ya decíamos ayer, el texto es denso, pero vamos despacio, poco a poco, y veremos cómo el texto se aclara muchísimo. Recuerden que ayer hablaba San Pablo en el trozo de la carta a los Efesios inmediatamente anterior a este, hablaba de los dos pueblos, hablaba de los gentiles que se habían convertido al cristianismo y de los judíos que también habían llegado al cristianismo. Eran dos grupos muy distintos, muy opuestos. Ahora empieza a hablar a los que proceden del paganismo, de la gentilidad. Lo distinguimos porque entonces habla en segunda persona del plural, mientras que cuando habla de los judíos habla en primera persona del plural porque él es uno de ellos. Dice, entonces, en tiempos pasados, vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir esto de que vivíais sin Cristo? Los judíos también vivían sin Cristo, pero con una diferencia. Los judíos tenían profetas que habían anunciado al Mesías, al Cristo, al ungido, que vendría a salvarlos. Mientras que los paganos no tenían esa esperanza. Vivían, por tanto, sin la esperanza en un Mesías, sin una esperanza de salvación. Extranjeros a la ciudadanía de Israel. Y esto es importante, sí, porque el ser israelita, el ser judío, miembro del pueblo elegido, daba una serie de privilegios. Se tenían las escrituras, la ley, los profetas, los escritos. Estaba el culto en la sinagoga cada sábado, estaba el culto en el templo. Ajenos, los extranjeros a la ciudadanía de Israel no disponían de esos medios para acercarse a Dios, para conocerle.
ajenos a las alianzas y sus promesas, las distintas alianzas que entabla Dios en el Antiguo Testamento con Moisés, por ejemplo, antes de él, con Abraham, luego con David, ajenos ellos a las alianzas y las promesas que acompañaban a estas alianzas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios en singular, tenían muchos dioses, pero era imposible adorarlos a todos y desconfiaban profundamente de que sirviera para algo esa adoración a múltiples dioses que eran de mármol o de madera, sin Dios en el mundo. Ahora, esto antes, entonces, ahora, después de la venida de Cristo, después de recibir el Evangelio, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Ahora ya se han acercado incluso a las Escrituras de Israel, porque esas Escrituras de Israel hablan también del verdadero Dios. Y esos paganos conversos las han hecho suyas. Los que estabais lejos, ahora cerca, gracias a Cristo. Y añade, Él es nuestra paz. Comienza a desarrollar Pablo un tema, y es el tema de la reconciliación de los dos pueblos. Los dos pueblos son Israel y el resto de los pueblos de la tierra, a quienes ellos denominaban despectivamente los gentiles. Ambos pueblos se odiaban. Para todos los pueblos, Israel era muy antipático, muy odioso, porque se consideraban superiores, porque se consideraban el pueblo elegido, el único que tenía esperanzas de salvación. Para los judíos, los gentiles eran despreciables. Los comparaban a perros por su ignorancia de Dios, por su vivir sin ley como los animales. Mutuamente, los pueblos gentiles y el pueblo de Israel se despreciaban profundamente, se odiaban, se excluían. Pero Pablo va a empezar a hablar aquí de una reconciliación. Él, Cristo Jesús, es nuestra paz. Él va a ayudarnos a enterrar todas esas desavenencias, enfrentamientos y odios. Es nuestra paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno. Esta es una de las consecuencias de la redención de Cristo. La unidad, la búsqueda de la unidad. Por el amor se alcanza la unidad. Como en Dios, las tres personas son un solo Dios por el amor. El que de los dos pueblos ha hecho uno, Cristo, derribando en su propio cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. En algo se pusieron de acuerdo los gentiles y los judíos, en revolverse contra Jesús y darle muerte. Pero Cristo Jesús a todos ellos los engloba en su salvación. Él derriba en su cuerpo de carne, en su cuerpo martirizado, asesinado, derriba en su propio cuerpo el muro que separaba a los dos pueblos, la enemistad, el odio. Por una parte, sigue diciendo Pablo, Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos. Si Israel se sentía orgullosa de su ley, ha quedado abolida, ya no sirve para nada los mandamientos y decretos de la ley. Y lo ha hecho para crear de los dos pueblos en sí mismo un único hombre nuevo haciendo las paces. Cristo Jesús ha eliminado las diferencias entre un pueblo y otro y los ha fundido, los ha fusionado. Ahora hay un solo pueblo, el pueblo de Dios, que se llamará la Iglesia. Reconcilió con Dios a los dos. Ambos, además de reconciliarse
consigo, el uno con el otro, tenían necesidad de reconciliarse con Dios. Porque uno con ley y otro sin ley, ambos pueblos vivían de una forma contraria al querer de Dios y al designio de Dios desde su creación. Por tanto, Él ha creado de los dos pueblos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. El hombre nuevo es Cristo Jesús, pero el hombre nuevo es el hombre que nace del agua y del Espíritu, del bautismo. Da lo mismo la sangre que tuviera, judía o gentil. Reconcilió con Dios a los dos, insiste Pablo en la idea, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Fíjense, los ha unido en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Cristo es la cabeza de ambos pueblos unidos. Así los ha reconciliado, haciéndolos uno, y esto lo ha conseguido el Señor mediante la cruz. Dio muerte en sí mismo a todo pecado. Dio muerte en sí mismo a la hostilidad existente. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Le ha faltado decir paz también a nosotros los de cerca. A vosotros es a los gentiles, los de lejos, alejados de Dios, de su conocimiento. Pero paz también a los de cerca. Es lo que Cristo resucitado anuncia en sus apariciones. La paz con vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de la paz y la derrama abundantemente sobre esos dos pueblos rescatados por su sangre y ahora íntimamente soldados y reunidos. Paz a vosotros los dejo y también paz a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Un mismo espíritu seguramente es porque Pablo está invocando a la Trinidad. El objetivo es acercarse al Padre, la fuente de todo, de la vida y de la divinidad, porque de él procede el Espíritu, porque él ha engendrado al Hijo. La meta es acercarse al Padre, pero por medio de Cristo Jesús. No hay otro camino. Quien quiere ir al Padre tiene que seguir a Jesús, pero en un mismo Espíritu. El Espíritu es el que derramándose en uno y otro pueblo, hace de dos pueblos uno solo, igual que la Trinidad, compartiendo una misma vida, es un solo Dios. Estos dos pueblos, compartiendo un mismo espíritu, una misma vida divina, son un solo pueblo. Así pues, toda esta obra de la unificación es obra de la Trinidad. Cada una de las personas trinitarias tiene su papel en esta reconciliación universal. Así pues, continúa, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Uno ha sido ya naturalizado en ese nuevo pueblo, hecho miembro de esa familia de Dios. Familia de Dios, en primer lugar, es la Trinidad Santa, en la cual nosotros nos incrustamos a través de Cristo. Pero también la familia de Dios es la familia de todos los justos que habían existido en la tierra, desde el comienzo, desde la creación del hombre. Miembros de su familia, miembros del grupo de sus amigos, podríamos decir con plena verdad. Y continúa Pablo diciendo, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. De la imagen de la familia se pasa ahora
a la imagen de la casa de la familia, de ese templo vivo a la gloria de Dios, hecho de piedras vivas que son los hombres. Cuando habla Pablo de apóstoles y profetas, se puede referir a que los apóstoles de Cristo, los 12, 11 sin contar a Judas, pero Pablo es el 12º, también Matías, que completó el número de 12, eso forma parte del cimiento de la Iglesia. La Iglesia es apostólica porque tiene como cimiento a los apóstoles. No en vano Jesús la fundó sobre una roca. Tú ya no te llamarás Simón, el hijo de Jonás, tú te llamarás Pedro, piedra, porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Tiene un fundamento de piedra la iglesia, firme. Y los profetas fueron los grandes maestros de la antigua alianza, los que hablaron de parte de Dios. Ese es el cimiento, apóstoles y profetas. Aunque también puede referirse apóstoles y profetas a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, de la Iglesia, que guían, orientan, enseñan y transmiten un mensaje de parte de Dios a los cristianos. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular, es la clave del edificio, aquel sobre el que todo el peso y las tensiones del edificio se apoya y en él encuentra unidad, solidez, consistencia. Por él, se refiere a Cristo Jesús, todo el edificio, porque está comparando ahora a la iglesia con un edificio, con un templo, con una casa de familia, de la familia de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Por él todo el edificio queda ensamblado. Como hemos dicho, las distintas tensiones se apoyan en Cristo, que lo sostiene todo con su fuerza. El edificio queda bien trabado, ensamblado, no se va a disgregar ya en el futuro más. Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Como hemos visto, esa casa de familia es también templo para Dios. El edificio tiene que quedar bien sólidamente unido, pero no debe de dejar de crecer en altura. Está haciendo un elogio, una alabanza de Cristo Jesús. Todo es gracia, todo se debe a Él. Todo tenemos que agradecérselo a Él. Y por Él también vosotros entráis con ellos en la construcción. Vosotros, los gentiles, con ellos, los judíos, todos aceptando y creyendo en Cristo. Entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu, verdadero templo espiritual. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.